Bueno, me llamo Camilo Aparicio. Hoy vamos a resolver el siguiente problema que dice: un cliente de un supermercado ha pagado un total de 156 euros por 24 litros de leche, 6 kilogramos de jamón serrano y 12 litros de aceite de oliva. Calcular el precio de cada artículo sabiendo que un litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche y que un kilo de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Entonces, le damos términos a cada elemento. X vendría siendo los litros de leche, Y los kilos de jamón y Z los litros de aceite. Lo convertimos a esta ecuación. 24X, que son los 24 litros de leche, más 6Y, que serían los 6 kilos de jamón, más 12Z, que serían los 12 litros de aceite, igual a 156, que serían los euros que pagamos por esa compra. Entonces, ¿de dónde saqué estas dos? Porque nos dicen que un litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche. Entonces, X, que vendrían siendo los litros de leche, serían, nos venimos acá, entonces, un litro de aceite, que es Z, es igual al triple del litro de leche. Entonces, 3X lo pasamos a esta parte y nos daría menos 3X más Z igual a 0. Y lo colocamos en esta ecuación para ubicarlo con cada bien con su respectivo producto. Por ejemplo, las X con las X, las Y con las Y y la Z con la Z. Entonces sería menos 3X más 0 porque no tenemos Y, más Z, que sería una Z, igual a 0. Y acá también hice lo mismo. Nos dicen que un kilo de jamón cuesta 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Entonces aquí hacemos Y es igual a 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Entonces lo pasamos acá y nos da Y menos 4Z menos 4X, porque como están positivos pasan a negativo y esto igualado a 0. Y acá lo ubicamos cada quien con su respectivo elemento, que serían las X con las X, las Y con las Y y la Z con la Z. Entonces sería menos 4X más Y, porque está positivo, menos 4Z igual a 0. Ya ahora sí lo pasamos a matriz, lo convertimos en una matriz esto, entonces este sería nuestro pivote, el 24. Tenemos una matriz de 3 por 4, o sea, 3 filas y 4 columnas. Entonces, cada fila vendría siendo estas ecuaciones y las columnas vendrían siendo X, que sería los litros, la leche, Y, que vendrían siendo jamón, Z, el aceite y el término independiente, el precio que vamos a pagar. Entonces, aquí debemos reducir esto. Y como tenemos este 0 acá, lo podemos pasar acá para que se nos haga más fácil al momento de resolver. Entonces, la fila 1, que sería esta, es igual a un medio multiplicando la misma fila 1. E intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Acá ya lo tenemos. Esto lo tengo así porque ya lo he hecho, entonces estamos verificándolo. Entonces, fila 1 es igual a un medio por fila 1. Entonces 24 por un medio sería 12. ¿Por qué? Porque 2 entre 2, 24 entre 2 igual a 12. Al igual que el 6, 3, el 12 da 6 y el 156 da 78. E intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Eso nos daría que cada fila se intercambia, como bien lo dice. La fila 3 queda arriba y la fila 2 queda abajo. Mírenlo aquí, se pueden dar cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Convertir estos dos elementos, estos dos, en 0. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, la fila 2, que es esta, va a ser igual a la fila 2 más un tercio de fila 1. ¿Por qué un tercio? Porque si dividimos 2 entre 3, nos da 4.
y 4 menos 4 nos da 0. También hacemos igual con la fila 3. La fila 3 es igual a fila 3 más un cuarto de fila 1. ¿Por qué un cuarto? Porque si dividimos 2 entre 4 nos da 3. Y 3 menos 3 nos da 0. Entonces estos elementos ya se habrían convertido en 0. Y también cambian estos. No solamente voy aquí a cambiar estos elementos, sino todos los de la fila 1 los voy a dividir entre 3 y los voy a sumar con la fila 2 y con la fila 3. Así igual que acá, que los divido entre 4 y los sumo con la fila 3. Ya después de hacer eso, nos queda esto: 12, que muy bien lo dijimos que era que si dividíamos entre 2, entonces como dividimos 12 entre 4 nos daba 0, y miren que ya lo convertimos en 0. Ahora nuestro siguiente pivote sería el 2, este 2 que está aquí. ¿Qué debemos hacer? Convertir este elemento en 0. Entonces sería fila 3 es igual a fila 3 menos 3 octavos de fila 2. Entonces si multiplicamos 3 octavos por la fila 2, esto nos daría igual a 2 por 3 sería igual a 6. Entre 8, 6 octavos. Entonces 6 octavos, le sacamos mitad a 6 octavos, nos daría 3 cuartos. Entonces 3 cuartos lo multiplicamos por 3 cuartos de la fila 3, eso nos daría 0. Al igual que si hacemos con este, nos da 13 cuartos y lo multiplicamos. Entonces este elemento en 0. Pero es muy difícil trabajar con fraccionario. Entonces vamos a convertir este fraccionario a un número natural. Entonces, bueno, como debemos convertir este fraccionario en número natural, lo dividimos entre 8 treceavos por F3. O sea, la fila 3 es igual a 8 treceavos por la fila 3. Entonces esto sería igual a 13 cuartos por 8 treceavos más y 39 medios por 8 treceavos. Esto nos daría igual a 2, como lo tenemos acá. Ya se nos haría más fácil. Entonces, ahora ¿qué pasa? Que debemos convertir estos elementos en 0 también. Entonces, la fila 2 va a ser igual a fila 2 más fila 3. Y fila 1, que es esta, va a ser igual a fila 1 menos 3 de fila 3. 3 multiplicando a la fila 3. Entonces, si venimos acá, hacemos todo, esto nos da que fila 2 más fila 3, entonces sería fila 2 menos 2 más fila 3, que es 2, menos 2 más 2 sería igual a 0. Entonces, esta parte de la fila 2 sería igual a 0. Y venimos aquí, aquí tengo un error, que aquí lo dejé como fraccionario, pero en verdad aquí es un 6, porque si hacemos esta multiplicación nos daría, y lo simplificamos o lo dividimos, nos daría un 6. Entonces F2 más F3 seguimos aquí. Entonces F2, que sería menos 2, más F3, que sería 2, nos daría 0. Y acá, que sería F2, que sería 32, que sería 26, más F3, que sería 6, sería igual a 32. Aquí está el resultado. Entonces, ahora vamos a convertir este en 0, que sería F1, la fila 1 sería igual a a la fila 1 menos 3 por fila 3. Entonces,
comenzamos desde el principio. ¿Por qué no lo había mencionado antes? Porque como tenemos 0 no influye en nada. Entonces si multiplicamos 3 por fila 3 menos la fila 1, 3 por fila 3, aquí tenemos un 0 en la fila 3. 3 por 0 da 0. Menos 12 no cuenta, queda igual. Entonces por eso no lo había mencionado antes. Y el igual pasa aquí. 3 por 0 da 0. Menos 3 tampoco pasa nada. Pero aquí sí viene. Si venimos y la fila 3, que la multiplicamos por 3, que entonces aquí sería igual 2 por 3 igual a 6, menos el 6 de la fila 1 nos daría igual a 0. Entonces ya convertimos este en 0. Al igual que acá, 6 por 3 nos daría igual a 18. 6 por 3 nos daría igual a 18. Menos 78 daría igual a 60. Bueno, entonces, aquí 6 por 3 daría 18. Y 78 menos 18 sería igual a 60. Aquí está 60. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Convertir este número igual a este para que se nos haga un poco más fácil y hacerlo más rápido. Entonces, la fila 2 es igual a 3 medios por fila 2. Entonces, 3 medios, 2 por 3 igual a 6. 6 entre 2 igual a 3. Mírenlo aquí. Igual a 3. Mírenlo aquí. Entonces se nos hace más fácil. Pero también que no se nos olvide hacer este también porque estamos en la fila 2. Entonces, 3 medios, 32 por... Entonces, multiplicamos 32 por 3 y entre 2 y eso nos da 48. Miren, también. Entonces, ahora sí debemos convertir este elemento en 0. Este elemento en 0. ¿Por qué? Porque este elemento debe quedar en 0. F1, que es esta fila, va a ser igual a F1, a la fila 1, menos la fila 2. Entonces, como F1 va a ser igual a la fila 1 por menos la fila 2, entonces sería fila 1 menos la fila 2. 12 menos 0 da 12. Pero aquí si viene, tenemos que convertir este elemento en 0. Entonces, fila 1, que es igual a 3, menos fila 2, que es igual a 3. 3 menos 3 da 0. Entonces, en la fila 1 colocamos 0. Y aquí tampoco influye porque estamos en 0 y en 0. Entonces, nada. Aquí tampoco influye porque estamos en 0 y en 0 y no da nada. Entonces, aquí viene. Fila 1 menos fila 2. Fila 1 que es 60. Estos son los términos independientes, que es 60. Fila 1 menos fila 2, que sería 48. Esto sería igual a 2, que lo publicamos en fila 1. Debemos convertir estos elementos, estos, en 1. Y ya tenemos esto en 0, o sea que no nos va a perjudicar. Entonces debemos convertir esto en 1. Entonces F1 va a ser igual a un doceavo de F1. F2 va a ser igual a un tercio de F2. Y F3 va a ser igual a un medio de F3. Entonces multiplicamos un doceavo de F1. Aquí está. 12 entre 12 da igual a 1. Y 12 entre 12 da igual a 1. ¿Por qué no divido acá? Porque ya eso 0, eso no influye. Al igual que acá, F2. Aquí tenemos un 3. Un 3. Entonces aquí damos un tercio. Un tercio. Esos botones. Entonces tenemos aquí F2 es igual a un tercio por F2. Entonces 3 por 3. 3 entre 3 da igual a 1. Convertimos este elemento en 1. Mírenlo aquí. Y 48 entre 3 da igual a 16.
Y F3, la fila 3, que es esta, la multiplicamos por 1/2. Y esto va de igual a 2 entre 2 y a 1. Entonces mírenlo aquí. Y 6. Y 0. Y 6, perdón. 6. 6 entre 2 va a ser igual a 3. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos piden en la pregunta, en el ejercicio? Que debo calcular el precio de cada artículo. Entonces, sabemos que este es X, este es Y este es Z. X vendría siendo los litros de leche, Y vendría siendo el jamón y Z los litros de aceite. Entonces, un litro de leche, porque miren que es X, va a ser igual a 1 euro, porque teníamos que el término independiente era el precio. Entonces sería igual a 1 euro. Un litro de leche. Aquí, 1 kilo de jamón, que lo habíamos nombrado como Y. 1 kilo de jamón. 1 kilo de jamón es igual a 16 euros. Y 1 litro de aceite de oliva es igual a 3 euros. Aquí lo tenemos.